Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para hablaros de un personaje muy interesante. Os podría hablar muchísimo porque de ese periodo sé bastante, no sé cuándo cortaré, pero os voy a dar un semblante bastante aproximado, que es Eneduana, que es la primera sacerdotisa, la primera poetisa. Lo que escribe va a tener mucha repercusión, lo que van a ser luego los salmos de la Biblia, los escritos de Homero, o sea, pero no solamente es una persona inteligente que, digamos, crea una vía de expresión dentro de lo que es la literatura, sino que también es una mujer independiente y en sus poemas se lee como no solamente es también la unificadora de las tradiciones sumerias y acadias. Ella es hija de Sargón de Akkad, eh, que ahora os contaré. Sargón es una administradora, una gestora cualificadísima. Es la primera mujer que se sepa en la historia, no solamente la primera poetisa y una gestora estupenda, sino la primera que denuncia, ay, mis gafas, por favor, que denuncia el acoso de una persona poderosa sobre ella. Un rey que había dado un golpe de estado a su sobrino y que después, bueno, y ella se revela porque no es que él va al templo, quiere cosas con ella, ella lo quiere, entonces la exilia y cuando vuelve al poder su familiar, ella vuelve a ir. Os estoy haciendo el resumen para que luego no resulte tedioso. ¿Qué puedo decir? Pues que es la primera escritora en Eduana. Ella es hija, como os he dicho, del periodo que más me gusta de la historia, que es la antigüedad. Ella es hija de Sargón I, que es Sharrukim, que va de 1260 a 2279. Es fundador. Ya sabéis que estaban primero los sumerios, antes que los egipcios, y después los acadios. Estos son los acadios. Pero el padre, que es muy inteligente, Sargón, Sarruquín, en acadio, que utilizaban un alfabeto muy complicado, como de 1000 signos. Por eso al final se acabó imponiendo el posterior alfabeto fenicio, que tenía veintitantos y tenía vocales. Bueno, pero él fue muy inteligente porque los sumerios eran muy valiosos, que le precedieron. Ellos son semitas, los acadios. Tienen un uso del arco que los hace muy competitivos porque los sumerios luchaban cuerpo a cuerpo con espadas, lanzas y tal, mientras que los acadios, que eran semitas, que eran muy pillos, pues tenían unos arcos sofisticadísimos con tendones y tal, muy rápidos, y lo que hacían antes de luchar era lanzar muchísimas flechas y después cuando digamos el enemigo estaba diezmado, y eso hace que la dinastía de Sargón de acá reine desde lo que es la actual Turquía hasta el Tigris y el Éufrates. O sea, va a ser, yo creo que el primer imperio, si no el primero, el segundo. Toda su dinastía, además, él genera como una dinastía sucesoria. Él va a tener tres hijos y Eneduana es una de las hijas y es la suma sacerdotisa. O sea, hay una concentración de poder, pero si el padre es listo, la hija no os creáis que es manca, ¿eh? Y bueno, ¿qué puedo deciros? Pues que hace el imperio acadio, su imperio se extiende desde Elán hasta el mar Mediterráneo, incluyendo la región de los Tigris y el Éufrates, parte de la moderna Irán, Siria y posiblemente parte de Turquía. Y bueno, ¿qué puedo deciros? Pues que se me ha ido de la cabeza. Eh, que ella es la suma sacerdotisa en Eduana de Giparu, de Ur, así que los Guti, cuando conquistan a los acadios, los destruyen tanto que no se sabe ni dónde está la capital, para que os hagáis una idea. Los convierten en ceniza. Bueno, es además de la primera poetisa, la primera en escribir sobre el acoso sexual que sufre hace 4300 años por parte de un poderoso del rey de Ur, que había dado un golpe de estado sobre su sobrino, que después lo depone. Su papel en una sociedad era la suma sacerdotisa, no estaba casada, se dedicaba a escribir. Su papel en una sociedad tan tradicional como la mesopotámica y tan machista y misógina fue atípico, y muchos investigadores, una mujer independiente y muy inteligente. Muchos investigadores lo que pasa es que le atribuyen el mérito de haber logrado, mirad que tengo aquí, unificar complejos y extensos panteones sumerios y acadios. Fue listísima,
hizo, porque el padre, como fue inteligente, porque los sumerios eran, la primera cultura son los sumer, entonces lo que hizo fue mantener, o sea, él llegó al poder porque él era hijo de una sacerdotisa sagrada que lo tuvo, ya veréis la historia, lo tuvo en secreto porque no podían tener hijos. Tuvo un amor, tuvo un hijo y entonces lo dejó en un cestito en el río. Ahora lo voy a leer. Es la historia de Moisés, que la robaron cuando estuvieron los judíos presos en Babilonia con Nabucodonosor, pues robaron historias de esta gente, pues el arca de Noé y todo esto, le cambiaron el nombre. Dice, mi madre fue suma sacerdotisa, dice Sargón de Acab, el padre de la sacerdotisa que os estoy contando. Mi madre fue suma sacerdotisa de Azupiranu, ciudad que está situada a orillas del Éufrates. Mi madre en secreto me parió, me dejó en una cestita de junco con betún, me selló la tapa, me echó al río que se alzó sobre mí. El río se cargó y me llevó a Aki, el aguador. El aguador es el señor que riega, es el jardinero. Es la historia de Moisés, pero bastante tiempo antes, ¿eh? Aquí el aguador me tomó como su hijo y me crió. Aquí el aguador me nombró su jardinero. Aunque yo era un jardinero de Ishtar, me concedió su amor y durante 4 años he ejercido la monarquía. Bueno, él después, como persona inteligente que era, va a ser copero del rey. Y en un momento determinado, por lo visto, porque no está toda la biografía entera de Sargón de Acab, en un momento determinado da un golpe de estado y se queda con la poltrona. Sargón, el que estoy hablando, que es el padre de la sacerdotisa, es el sucesor de Lugasagesi, de quien era copero. A tu casa vendrán y de tu casa te echarán, cría cuervos, te sacarán los ojos. Bueno, y fue fundador de una nueva dinastía en la cual está su hija, la suma sacerdotisa, tuvo 3 hijos y pudo reinar en sus últimos años como un verdadero rey en la totalidad, que se llama tengo que leerlo, Kishati, es que es oriente, asentando las bases de una estructura, de un imperio universal basado en un nuevo concepto hereditario, sucesión hereditaria, que después sucesión dinástica y de legitimidad divina centrado en la familia suya, que después nos parecerá normal, pero bueno, que empieza aquí y él le inaugura. Era muy inteligente. Yo lo que quiero es hablaros de la hija, pero es que no puedo dejar de hablar del padre porque me parece fascinante. Bueno, hay un disco que es de la hija, un disco que descubre un arqueólogo inglés que se llama Sir Lawrence o algo así, no me acuerdo. Bueno, es el disco Eneduana, donde ella sale a mitad. Eneduana significa la sacerdotisa mayor del reino, tiene un número así. Fue descubierto por Sir Leonard Goulet en Ur, la ciudad de Ur, famosísima, antiquísima. Muestra a nuestra suma sacerdotisa tan moderna de pie. Llevaban así como un trajecillo gitanilla, en actitud que parece el Sacromonte, en actitud de adoración. Es un disco que estaba roto, lo restauraron, es una preciosidad. Bueno, en 1926 el arqueólogo británico Sir Leonard Goulet se encontraba junto a su equipo excavando la antigua ciudad de Ur, como se ha dicho, la antigua ciudad sumeria de Ur, en el actual Irak, que como es zona de conflicto, pues allí, madre mía, anda que no se ha robado. Y Woolley lo que pasa es que está explorando la zona de Giparu, donde al parecer reside el sumo sacerdote, en el complejo del templo del dios lunar Nana. Ella une las divinidades Sumeria y Acadia. Era muy apañada. Bueno, el arqueólogo está excavando donde está el sumo sacerdote, que está situado cerca del famoso zigurat que conocemos, y cuando desentierra un disco de piedra de preciosísimo tallado, hay como una figurilla y sale ella, además se le nombra. Hay un disco de piedra caliza de unos 25 centímetros y de diámetro, en el que no, es más pequeñito, en el que hay representado una escena que van asociados el dios sumerio de la luna. El disco de Duana, nuestra sacerdotisa Listorra, estaba roto en fragmentos, pero lo restauraron y vamos, se restauró estupendamente. Pero tras un meticuloso trabajo de restauración, los arqueólogos lo que pasa es que descubren
que en aquella pieza es la Polaroid, la foto de la Polaroid. Se han representado diferentes personajes que contienen también inscripciones y destaca el nombre de una princesa real acadia que se llama Eneduana, que es la hija de Sargón de Akkad. Dice el disco: Eneduana, sacerdotisa Cirru, esposa del dios Nana, hija de Sargón, rey del mundo, en el templo de la diosa Inanna. Era lista como el hambre y escritora, ¿eh? De la figura histórica de Eneduana se conocen pocos detalles. Lo que pasa es que vive en el 2200 a.C. y ¿qué puedo deciros? Que es la hija de Sargón de Akkad, el fundador del imperio acadio que sucede a los sumerios. Los sumerios es la primera civilización que conocemos, ¿eh? Y de su esposa Talslutum, y que ejerce como sacerdotisa mayor del dios lunar Nana en la ciudad mesopotámica de Ur. La etimología del nombre de Eneduana es una combinación, tengo que leerlo, de las raíces en, que en sumerio significa sacerdote, Edu, que significa adorno, y An, cuyo significado es cielo. El sacerdote del adorno del cielo, algo así. La traducción sería la suma sacerdotisa, ornamento del dios del cielo. ¡Oh! ¡Qué nombre tan oriental y tan poético!, ¿no? Eneduana lo que pasa es que es nombrada suma sacerdotisa por Sargón, su papi, y listísima como él, lista como el hambre y trabajadora, y asume la responsabilidad de unificar los panteones sumerio y acadio para lograr la estabilidad que necesita el imperio nuevo que ha montado su padre. O sea, necesita, como si dijéramos, una estructura religiosa, y ella es la que funde los dioses de un sitio y otro, porque ellos eran semitas. Bueno, se le atribuye a sí mismo la creación de las bases de la poesía, los salmos, las oraciones, que luego se van a usar en la Biblia, que van a plagiar a dos manos cuando van a estar en Babilonia, prisioneros, en teoría prisioneros, pero realmente los trataba como huéspedes a los judíos. Lo que pasa es que eran buenos artesanos y como estaba reconstruyendo Babilonia, pues eso bastante más tarde se los llevó. Y aquellos estaban redactando la Biblia y pillaron de aquí y allá, de los zoroástricos, de la no sé qué, de los sumerios, de los acadios. Bueno, eso evitó que se perdiera, hay que decirlo, ¿eh? Pero la Biblia está llena de robos, porque la vida de Sargón es la vida de Moisés. El niño que lo dejan en el cestito, que lo adopta el jardinero, que es copero del rey, que acaba quitando al rey de su sitio y poniéndose él. Bueno, ella es una inventora de ritos religiosos de la antigüedad y de los salmos. Según el historiador británico Paul Kliwasek, las composiciones de Eneduana, dice, aunque no se han vuelto a descubrir hasta la actualidad, fueron modelos de las plegarias durante siglos. A través de los babilonios influyen e inspiran, o lo que he dicho, las oraciones en los salmos de la Biblia hebrea, del Antiguo Testamento, y en los himnos homéricos de Grecia, para que veáis lo listorra que era. Ella era devota de la diosa de la guerra, de la diosa de la fertilidad, y la Inanna sumeria y la Ishtar acadia. Todo eso después viene a los fenicios, nos viene aquí también. Tras la muerte de su padre Sargón I, después todo eso se traduce también en el panteón de los griegos y en el panteón de los romanos, Cibeles, etcétera, etcétera. Ver, le cambiamos el nombre, pero es el mismo espíritu. Eneduana lo que pasa es que escribe un poema narrativo dedicado a esta divinidad titulado, esto tengo que leerlo, La exaltación de Inanna, en el cual la sacerdotisa le pide ayuda para enfrentarse al acoso, el cual, esto es muy interesante, se ve sometida por parte de Legalane, que es probablemente un rey de Ur que se rebela contra Narashim, que es el nieto de Sargón, porque durante 150 años van a estar sus descendientes en el imperio haciéndolo más grande y gobernando, ¿no? Entonces este le da un golpe de estado, lo quita y acosa a la hija de Sargón, que no se deja, por supuesto, pero le hace exiliarse y tener que irse, y cuando lo repone, pues vuelve al sitio. Bueno, el nieto de Sargón, que es el que quita, el cuarto rey de Akarta, su tío Rishmund y su padre Manishutusu. ¡Qué nombre, eh! Todos eran hijos de Sargón. Y no solo eso, en palabras de la propia Eneduana, que lo escribe, es gracioso a morir.
Dice, Lugalane es un rebelde que profana el templo, convirtiéndolo en una casa de mala reputación, forzando su entrada dentro como si fuera un igual. Se ha atrevido a acercarse a mí en su lujuria. Toma ahí. Finalmente, Lugalane, pues manda al exilio a la rebelde Eneduana, hasta que finalmente Narashim vuelve a conseguir que su sobrino vuelve a conseguir el poder y vence al insurrecto y ella es restituida en el templo como la suma sacerdotisa de Paru de Ur, de la ciudad de Ur antigua. Yo que estaría allí, siempre me ha fascinado esa etapa antigua de la historia. Entre que son todo conjeturas. Bueno, hubiera sido asirióloga. Entre la amplia producción literaria de Eneduana destacan las obras poéticas, que tengo que leerlo, que son Inishagurra, que es la señora del gran corazón, traducción simultánea. Nimesarra, que es la exaltación de Inanna, e Inimedusa, que es dios de los poderes aterradores. Anda que los nombres son todos como muy orientales. Son todos poemas dedicados a su adoradísima Inanna, a su diosa Inanna. Estos himnos lo que pasa es que están considerados por los investigadores como los primeros intentos de establecer una teología ordenada, era lista. De hecho, los textos compuestos por Eneduana se han reconstruido a partir de 37 tablillas que han sido descubiertas en las ciudades de Ur y de Nippur. Y fue muy lista, que tratan el periodo de Ur del 2112 a.C. hacia el 2004 a.C. Bueno, esta colección se conoce como los himnos de los templos sumerios y en ello Eneduana dice: Rey mío, algo se ha creado que nadie ha creado antes. Claro, entre el padre y la hija no eran mancos. Bueno, historiadores y expertos de literatura consideran a Eneduana como la autora de al menos 42 himnos. Toma ahí. Hace 4.000 y pico años, escritos en acadio destinados a los rituales que se realizan en los santuarios de toda Sumeria y Acadia, incluidos los complejos de Eridu-Shipar y, tengo que leerlo, Shuna. Es que aquí hay unos nombres. Bueno, asimismo, el de Duana es el primer caso conocido en el que el nombre de un autor se graba sobre una tablilla de arcilla. En Eduana lo que pasa es que es también la única mujer que aparece entre los grandes autores de la literatura mesopotámica. Eso me encanta. Y bueno, y su obra literaria lo que pasa es que se compone de himnos dedicados al dios Nana de Ur, así como la diosa Inanna, que era protectora de la dinastía real de los acadios, que la había empezado su padre. Bueno, no la había empezado su padre, pero en fin. Muchos expertos lo que pasa es que creen que algunas obras, hasta ahora catalogadas como anónimas, pertenecen a ella. Pueden ser atribuidas en Eduana porque fue muy prolífica escribiendo y en todo caso lo que pasa es que su producción desvela datos muy interesantes sobre el papel que juega la sacerdotisa en una sociedad mesopotámica en el que el rol de la mujer era completamente sometido a la voluntad masculina. En Eduana lo que pasa es que ejerce un papel primordial, un papel muy importante, como no solamente la hija de, sino también la encargada de dirigir el culto, de gestionar el funcionamiento del Giparu de Ur, que es el templo, y además se responsabiliza de supervisar las cosechas. Bueno, hacía de todo, de administrar, era como una gerente, de administrar los silos de cereales, que son muy importantes, y de las viviendas, incluso de las tabernas que dependían del templo. Bueno, espero que os haya gustado Eneduana y hasta mañana, bye.